Aleluya. ¿Cómo están? ¿Cómo está la iglesia más grande y próspera de Miles? ¡Bendecida! Amén. Gloria a Dios. Estamos ¡Gloria a Dios! bien contentos. ¡Qué emoción! Contentos y estamos muy alegres porque tenemos muy buenas noticias. Tenemos excelentes noticias que compartir, gozar con la congregación, con todos los hermanos en este crecimiento maravilloso que el Señor nos permite dar. Y cada día su misericordia, Dios es bueno y su misericordia es renovada cada día, cada momento. Cuántas cosas que vivimos y pasamos esta semana, y el Señor ha estado en todas y en cada una de ellas obrando de una manera especial y de una manera sobrenatural. Amén. Vamos a seguir entonces. El día de hoy tenemos dos estudios en paralelo. Vamos a tratar de hacerlo rápido para iniciar lo más temprano posible. Tenemos el capítulo 3 del libro de Gálatas y a su vez estaremos enlazándolo entonces con lo que es el bautismo. Amén. Entonces nos vamos al libro de Gálatas. Iniciamos entonces lo que será pues el desglosar este capítulo y verlo, y allí mismo de una vez la palabra se enlaza directamente con lo que es el bautismo o la fe del bautismo. Así que Grace, si nos ayudas aquí con la lectura, las técnicas que también te gusta, podemos iniciar con los primeros capítulos que usted dice. Amén. Allí vemos entonces que el fundamento ya estaba establecido y se estableció a través del pacto abrahámico, como se le conoce, que es un pacto de fe donde el Dios Padre se revela a Abraham, en donde se presenta la primera tipología de lo que sería. Le baja un poquito a mi micrófono, por favor. Donde le bajan donde ya viene esa revelación de lo que sucedería con los gentiles, con nosotros, con la humanidad. Y se da la primera tipología de lo que sería la representación del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. A un hombre de fe, diga conmigo, a un hombre de fe le son reveladas cosas de fe. Amén. Así que cuando Abraham le es entregado su hijo, le es dado ese hijo que vino fuera de tiempo, que vino de una estéril, que vino en tiempo de vejez. Allí hay una tipología cuando él lo lleva al lugar donde le pide a Dios que sacrifique a su hijo. Fíjense, qué maravilloso esto, porque él lleva a su hijo al lugar, incluso el niño le pregunta, ¿no? Papá, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Qué es lo que vamos a sacrificar? Imagínense Abraham diciendo al hijo, no, hijo, el sacrificio a usted el que le toca en este momento que ir a dar su vida. El niño iba a cumplir un propósito, pero Abraham era en quien se representaba esa fe que usted y yo tenemos y que es heredada de Abraham. Él fue por fe a hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y allí el primer humano en la historia sintió lo que había en el corazón de Dios al entregarnos a su Hijo unigénito Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados. O sea, él lo sintió, tenía que sacrificar a su único hijo, tenía que sacrificar a su hijo amado para poder cumplir el pacto de la salvación de todos nosotros. Entonces es fundamentado a través del hombre que está en el primer lugar del cuadro de la fe, Abraham, en el cual fuimos nosotros bendecidos, porque dice que fueron bendecidas todas las familias de la tierra. Hubo unificación a través de este pacto. Allí termina de borrarse, ya no eran solo palabras, ahora era tangible, ahora se vivía en una persona lo que Dios había hablado. Continuamos, por favor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente por qué. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin
de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Amén. Entonces fíjense, ¿no? En el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, en la iglesia postrera, en la cual nosotros vivimos por fe, no tenemos por qué vivir por pactos, vivir por tradiciones, por culto, por el tipo de cosas que se practicaban en el antiguo evangelio o en el tiempo de la ley, porque si las practicamos estaríamos en maldición. Lo dicen las escrituras. O sea, la parte religiosa, la parte del culto, la parte donde se hace adoración a los tiempos anteriores, a las leyes por las cuales se regían, es un pacto de maldición, es maldición. Por eso las escrituras dicen, si lo vas a guardar y te quieres ser justificado o juzgado por la ley, hazlo todo entonces por la ley. Pero como ningún ser humano fue capaz de hacerlo, ninguno, ni los más ortodoxos, ni los doctores, ni los que enseñaban, ni mismo Pablo, que la conocía y perseguía a los cristianos, era capaz de cumplir con toda la ley. Entonces, si ellos no cumplían con toda, igual se hacían culpables por una sola que transgredieran. Entonces Dios simplificó todo esto a través de Cristo Jesús y dijo, ahora por fe, por creer en mí, por vivir de acuerdo a como yo les he hablado, ustedes serán libres de la esclavitud del pecado y de la maldición establecida a través de la ley. Hay mucha gente que lamentablemente, conociendo las escrituras, teniendo la Biblia, estudiando las escrituras, aún siguen allí postrados, encadenados a la maldición de la ley y del pecado, porque al blasfemar contra Cristo Jesús a través del cumplimiento de la ley, están invalidando el pacto de la cruz. O sea, están yendo en contra de Jesús, muchas veces por desconocimiento. Por eso la misma palabra nos dice que por su ignorancia, por su desconocimiento, es que perece el pueblo. Amén. Entonces nosotros debemos buscar siempre a través de las escrituras esa revelación. Hay mucha gente que tiene o basa el fundamento de la iglesia en el libro de los Hechos, un libro que es netamente histórico, donde revela los primeros acontecimientos de lo que fue la iglesia, que muestra y cuenta algunas cosas que sucedieron en el nacimiento de la iglesia de Cristo Jesús. Pero este es un libro que es únicamente histórico, es únicamente para conocer, no es un libro de revelación, ni es un libro para fundamentar la doctrina de la iglesia de Cristo Jesús. Para fundamentar la doctrina de la iglesia de Cristo Jesús tenemos que ir a las epístolas, a las cartas o a los documentos que nos ha entregado nuestro Señor Jesucristo a través de esto que estamos estudiando y a través de los evangelios de Cristo Jesús. Todo lo que esté de allí atrás lamentablemente no está vigente ni es aceptable y en todo caso podría convertirse en maldición para quienes lo practican. Continuamos, por favor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, pues esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Okay. Aquí habla de abrogar. Llegó el abogado, menos mal, llegó justo a tiempo. ¿Qué es abrogar un pacto, una ley o un contrato, hermano? ese llegando y participando de una vez. Dice, no invalida ni la abrogó, es decir, el pacto de la fe Ni la aprobó. ¿Ah? Ni la aprobó. Ni la aprobó. Abrogó. Repítelo, por favor. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ok. Hay una gran disyuntiva
entre los defensores de la ley o del legalismo, que ellos dicen, en uno de los versículos de la Escritura, dice que la ley no puede ser cambiada ni una jota de la ley hasta que ésta no sea cumplida. No hay posibilidades de cambiarla. Por lo tanto dicen que no hay, a través de la llegada de Cristo Jesús y de esto, forma de que se haya invalidado. Y Jesús, de hecho, utiliza en una de sus palabras, en uno de sus mensajes, dice: yo no vine para abrogar, yo no vine para eliminar la ley, no, yo vine a suspenderla, yo vine a reafirmarla. Pero ¿qué ley es la que está reafirmando Dios, Jesucristo? La ley que Dios Padre estableció y que entregó a través de Moisés, donde diría que ahora esa ley no sería la que justificaba. Ojo, no dijo queda eliminada, dijo esa no justifica. Conózcanla, estudienla, sepan el carácter de Dios, sepan cuáles son las leyes y sepan qué es lo que le hace bien. Pero si ustedes hacen todo esto y no reconocen a mi Hijo Jesucristo, que ha venido a morir por ustedes en la cruz y que a través de la promesa hecha a Abraham son liberados, entonces sencillamente no obtendrán la salvación. Por mucha ley que cumplan, si no reconocen a mi Hijo, si no reconocen esto que yo estoy estableciendo, entonces sencillamente no hay salvación. Es sencillo. Ahí está muy clara las Escrituras, y aquí en este versículo nos habla precisamente. La ley está establecida, pero la ley no es para justificación ni para salvación. La ley está establecida para bien de la iglesia, para santificar al ser humano, para que conozcan cuál es la línea divisoria que hay entre el pecado y entre lo que no es pecado, entre lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Así de sencillo. O sea, es muy fácil de interpretarlo. Lo que pasa es que mucha gente se cierra a esto porque al mantener un sistema legalista, al mantener un sistema de opresión, pueden ejercer poderío sobre el pueblo y sobre la iglesia. Los mantienen asustados. Si usted no diezma, hay una maldición sobre su vida. Si usted no agarra y atiende al pastor o hace esto para la iglesia, hay maldición para su vida. Si usted no hace esto, porque es una manera de poder mantener el control sobre el pueblo. Cuando ese control que debe tener la iglesia, cuando ese control que debemos tener nosotros como cristianos, es por amor a Dios, no por lo que diga el pastor o por lo que haga el pastor. Así de sencillo. O sea, yo aquí les puedo enseñar muchas cosas, pero yo no voy a estar pendiente de ustedes en su casa, ni voy a estar pendiente de qué vio usted en el Facebook o qué hizo usted. No, sencillamente yo enseño un mensaje y su relación es directa con el Espíritu Santo. Y usted es el que, buscando cuidar su santidad, su salvación y su relación con Dios, sabe lo que es bueno y lo que no es. Así de sencillo. Entonces los pastores no somos controladores ni gobernantes de la iglesia, porque en uno de los versículos de la Biblia dice que el hombre o el pastor gobierne bien a su casa. Creo que sea gobernante de su casa, que mantenga a sus hijos y a su esposa en sujeción. Porque si no lo hace, entonces ¿cómo puede cuidar de la iglesia? ¿Notan la diferencia entre las dos palabras? Gobierna tu casa y cuida la iglesia. No dice gobierna la iglesia. Los pastores no gobernamos a la iglesia. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5. Porque que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así de sencillo. O sea, tiene que ser un ejemplo. Tiene que ser una persona que tenga realmente la moral para poder hablarle a otra persona. Imagínense que ustedes vengan o que yo tenga que corregirles o exhortarles en algo malo que esté haciendo uno de sus hijos. Me dicen, pero si los suyos son unos drogadictos, o los suyos son esto, o los suyos le gritan a usted en la cara, y en su casa su esposa no lo respeta. Entonces, ¿con qué moral puede el pastor decirlo o enseñar? Porque se nota que si no lo puede hacer con su propia familia, no tiene entonces la autoridad o el criterio para poder, o la moral, para poder darle un consejo a otro. Así de sencillo. Pero allí nos habla claro de que gobierna su casa. Mi gobierno, lo que yo ejerzo como gobierno, como sacerdote o cabeza de mi casa, es con mi familia y con mis hijos.
pero con la iglesia no. A la iglesia debo cuidarla, a la iglesia debo amarla, debo alimentarla, servirle. Estoy aquí para servirle, no para ser servido. Entonces, esto que le aclara a muchas personas también, por allí, cuál es el rol que realmente debe tener un pastor. ¿Quieren hacer culpables a los pastores de los errores de otros? No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Sencillamente los pastores, y tampoco tenemos que andar regañando, ni pegándole, ni corrigiendo a nadie. No, estamos en tal caso restaurando, amando, enseñando y ayudándoles a salir adelante en medio de las dificultades que puedan tener. Ese es nuestro trabajo. Ese es el trabajo. Si tienes un pastor que te regaña, si tienes un pastor que te obliga a algo, si tienes un pastor que te presiona a algo, sencillamente tienes a un caudillo, no tienes a un pastor, no es bíblico. Por eso, busca a través de la palabra liberar a tu pastor o liberarte tú de ese yugo que puedas estar cargando. Seguimos, por favor. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue dada la promesa. A ver, ahí, disculpa que te detenga. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese, es decir, ya tenía establecido un límite, ya allí había un límite, hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo Jesús. Amén. Continuamos. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no le es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Continuamos. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Amén. Revelación. Yo quiero leerla en esta versión. Por favor. Está bastante clara. Okay. Dice, pero entonces, ¿para qué se nos dio la ley? Fue algo que se añadió después que la promesa había sido dada, para mostrar al hombre que delante de Dios es culpable del delito de quebrantar la ley de Dios. Pero este sistema de leyes habría de estar en vigor solo hasta la venida de Cristo, la descendencia de Abraham, a quien la promesa fue hecha. Amén. Fue revelada, revelación. 24, de manera de que la ley ha sido nuestro ayo. Búscame el significado de la palabra ayo, por favor. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo es un bastón, un palo. No, el ayo es el cuidador, el que cuida. Ajá, La persona que, o sea, como un tutor. Ok, pero búscamelo para que lo leamos, por favor, y podamos aquí, los que tengan internet también lo pueden buscar para que conozcamos, no se nos escape nada de esto maravilloso que estamos estudiando el día de hoy. El ayo, persona que en una casa acomodada se encarga del cuidado y educación de los niños. Ok, perfecto. Entonces, lo que nos dice allí el 24 es, de manera de que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, la ley fue el cuidador, fue el guiador, el que enseñó, el que preparó, llevó todo a el cumplimiento de la promesa que Dios había establecido. Es decir, la ley fue transgredida por los mismos practicantes de la ley, que la utilizaron no para cuidar, sino la utilizaron para reprimir, para establecer. Dime, Sí, acá hay un significado según la Biblia, dice, ¿no? Por eso me atrevo a interrumpirte. Ayo, según la Biblia, era originalmente un esclavo que llevaba a los hijos de su amo a la escuela. La ley fue ayo para los judíos, no para los gentiles. Pablo habla en primera persona plural, en contraste a la segunda persona plural en Gálatas 3:26, que es el capítulo que estamos estudiando, hasta que vino Cristo. Ok, entonces en el 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el cuidador, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos
bajo el sistema legalista, religioso, que condena, que humilla, que transgrede, que daña el corazón de los hombres para querer cuidar una supuesta relación con Dios, con el vestido, con los utensilios, con doctrinas que no son establecidas por Dios para limpiarnos del pecado. Así de sencillo. Sino que ahora vivimos y nos movemos ¿por qué? ¿Qué nos dejó a nosotros nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz y dijo no quedan solos? Ahora queda el Espíritu Santo, el cual te mueve a que tú sepas cuál es la vida que tú debes llevar en integridad para Cristo Jesús, para Dios. No estamos bajo la ley, no estamos bajo sistemas religiosos, legalistas, estamos bajo la unción del Espíritu Santo, que lo que hace en la vida nuestra es restaurar, poner amor para hacer las cosas bien, para agradarle a Dios. Así de sencillo. No hay normativa, no hay estatutos, no hay reglas que te lleven a una relación o a hacer contentar a Dios. Eso es simplemente un justificativo que quieren tener algunos. Los que practican estas cosas, lamentablemente, con toda propiedad, son los peores, los de menor testimonio, las personas más corruptas que hay. Entonces muchas veces nos ven a nosotros que somos felices, que actuamos bajo el Espíritu Santo, que tenemos una buena relación con nuestro entorno, que estamos aquí no para señalar a nadie, sino para restaurar, para amarle, para abrazarle, y nos critican. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dio una cátedra de eso, de quienes lo atacaban, de quienes buscaban ir en contra de él por la revelación de lo que traía. Por eso en esta congregación, en la iglesia Emmanuel, Dios con nosotros, Espíritu Santo con nosotros, vivimos por la fe, vivimos por el amor. Menos religión, más amor, porque es el amor de Cristo Jesús el que gobierna a la iglesia en este tiempo. Seguimos, por favor. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Continúa, por favor. Ya este es el 4, sí, perfecto. Entonces dice que, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois herederos según la promesa. ¿Alguien tiene algo que aportarnos a este maravilloso capítulo que acabamos de leer el día de hoy? Hermana Rosalina, Christopher, ¿alguien? Está más que claro, ¿verdad? Estamos bastante claros, ok. Allí era donde les decía, en el 26 y en el 27 se enlaza del siguiente tema o del estudio que tenemos, que es sobre el bautismo.